1978, Hidalgo, México. El viento seco arrastraba el polvo por las calles empedradas de San Miguel del Mezquital, un pueblo olvidado entre las montañas donde el tiempo parecía detenerse. Las casas de adobe se alineaban como dientes quebrados, y en la plaza central, bajo la sombra enferma de un ahuehuete centenario, se alzaba el restaurante La Esquina. Un lugar que en otro tiempo había sido el orgullo del pueblo, donde las familias se reunían los domingos después de misa, donde el aroma de las tortillas recién hechas se mezclaba con el canto de los pájaros. Pero esos días habían quedado enterrados bajo una capa de silencio tan espesa que nadie se atrevía a romperla. Catalina Herrera llegó al pueblo en un autobús destartalado que escupía humo negro como las entrañas del infierno. El vehículo había viajado durante 8 horas por carreteras sinuosas que trepaban las montañas de Hidalgo, pasando por pueblos cada vez más pequeños y olvidados, hasta llegar a este rincón perdido del país. Tenía 26 años y llevaba en su bolso de tela un manojo de fotografías amarillentas y una carta arrugada que había leído tantas veces que las palabras comenzaban a borrarse. Cada lectura le revelaba nuevos matices de preocupación en la letra de Sofía, una inquietud que había tratado de disfrazar con su optimismo habitual, pero que transparentaba entre líneas. Su hermana menor, Sofía, había desaparecido hacía 3 meses. La última vez que alguien la vio fue precisamente aquí, en San Miguel del Mezquital, trabajando como mesera en La Esquina. Las autoridades en Ciudad de México le habían dicho lo mismo que a tantas otras familias, con esa mezcla de indiferencia burocrática y condescendencia que caracterizaba al sistema. Seguramente se fue con el novio. Ya aparecerá. Las muchachas jóvenes son impulsivas, pero Catalina conocía a su hermana mejor que nadie en el mundo. Habían crecido juntas después de que sus padres murieran en un accidente de tránsito cuando Catalina tenía 12 años y Sofía apenas 7. Habían sobrevivido juntas, se habían cuidado mutuamente, habían luchado por cada oportunidad en una ciudad que no daba tregua a los pobres. Sofía no era de las que huían sin explicación. Sofía era de las que luchaban, de las que enfrentaban los problemas de frente, de las que escribían cartas cada semana sin falta. Hasta que dejó de hacerlo, el sol caía como plomo derretido sobre los tejados cuando Catalina bajó del autobús. Los pocos habitantes que transitaban por la calle principal la observaron con esa mezcla de curiosidad y recelo que reservan los pueblos pequeños para los forasteros. Una mujer de edad avanzada, con un rebozo negro que cubría su cabeza, escupió discretamente al suelo cuando sus miradas se cruzaron. Catalina sintió un escalofrío recorrer su espalda a pesar del calor sofocante. Había algo en este lugar, una atmósfera de miedo contenido que parecía emanar de las mismas piedras. La pensión donde consiguió alojamiento era un edificio de 2 pisos con paredes descascaradas y un patio interior donde crecían malezas entre las grietas del concreto. La dueña, doña Remedios, era una mujer corpulenta de rostro pétreo que aceptó su dinero sin hacer preguntas, aunque sus ojos pequeños y oscuros no dejaron de estudiarla con desconfianza. La habitación era estrecha y olía a humedad. Desde la ventana podía ver la plaza, y en la esquina opuesta, el restaurante que la había traído hasta aquí. Esa primera noche, Catalina apenas pudo dormir. Los ruidos del pueblo la mantenían despierta, el ladrido lejano de los perros, el crujir de las vigas de madera, y algo más que no podía identificar, un murmullo constante que parecía surgir de las profundidades de la tierra. Cuando finalmente cayó en un sueño inquieto, soñó con Sofía. Su hermana caminaba por un pasillo oscuro, desnudo y frío, con las paredes manchadas de algo que podría ser sangre o herrumbre. Cuando Sofía se volvía para mirarla, sus ojos estaban vacíos, como si alguien hubiera arrancado todo vestigio de vida de su interior. Al día siguiente, Catalina se dirigió al restaurante. Era temprano,
y las calles apenas comenzaban a desperezarse. Dos hombres conversaban en voz baja frente a la carnicería, y se callaron abruptamente cuando ella pasó. La esquina estaba cerrado todavía, pero a través de los vidrios empañados pudo distinguir movimiento en el interior. Tocó la puerta con firmeza. Nadie respondió. Volvió a tocar, esta vez con más insistencia, hasta que finalmente la puerta se abrió apenas unos centímetros y un rostro demacrado asomó por la rendija. «Estamos cerrados», dijo el hombre con voz áspera. Debía tener unos 50 años, con el cabello engominado hacia atrás y una camisa blanca que alguna vez fue impecable, pero ahora mostraba manchas amarillentas en el cuello. «Busco información sobre mi hermana», respondió Catalina, sacando una de las fotografías de su bolso. «Trabajaba aquí, Sofía Herrera». El hombre observó la foto sin pestañear, como si estuviera viendo algo completamente intrascendente. «No conozco a ninguna Sofía». «Eso es imposible. Tengo cartas de ella donde menciona este lugar, donde habla de su trabajo aquí. Mucha gente pasa por aquí. No puedo recordar a todos». El hombre hizo ademán de cerrar la puerta, pero Catalina puso su pie en el umbral. «Ella desapareció hace 3 meses. Era su hermana menor. Por favor». Algo cambió en los ojos del hombre. No fue compasión exactamente, sino más bien una chispa de miedo. Se asomó hacia la calle, verificando que nadie los observara, y luego abrió la puerta lo suficiente para que Catalina entrara. El interior del restaurante era más grande de lo que parecía desde fuera, con un diseño que alguna vez había aspirado a la elegancia, pero que ahora solo proyectaba decadencia. Mesas de madera oscuras se alineaban en hileras perfectas, cada una con su mantel rojo gastado y un centro de mesa con flores de plástico descoloridas que habían acumulado años de polvo. Las sillas tenían asientos de vinilo rasgado, con el relleno de espuma amarillenta asomando por las grietas. El aire estaba cargado con un olor peculiar que Catalina no podía identificar completamente. Era dulzón y metálico a la vez, con notas de desinfectante industrial que no lograban enmascarar algo más profundo, algo que le revolvió el estómago y le hizo recordar las morgues que había visitado buscando a Sofía. Era un olor que se adhería a la garganta, que invadía los pulmones con cada respiración. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de tiempos mejores. Familias sonrientes en celebraciones de 15 años, bodas donde los novios posaban con rigidez formal, el alcalde cortando un listón inaugural con tijeras ceremoniales mientras una multitud aplaudía. En cada fotografía, el restaurante lucía próspero, lleno de vida, un centro neurálgico de la comunidad. Pero esas imágenes parecían pertenecer a otro mundo, a otra realidad muy distante de la atmósfera opresiva que ahora dominaba el lugar. «Mi nombre es Esteban Mora», dijo el hombre, guiándola hacia una de las mesas del fondo. «Soy el encargado de este lugar». Se sentó pesadamente y sacó un paquete de cigarrillos arrugado del bolsillo de su camisa. Encendió uno con manos temblorosas. Su hermana sí trabajó aquí, pero solo por un par de semanas. ¿Y qué pasó con ella? Esteban exhaló el humo lentamente, observando cómo se elevaba hacia el techo manchado de nicotina. Un día simplemente no vino. Eso pasa seguido con el personal. La gente joven es inquieta, ¿sabe? Siempre buscan algo mejor. Sofía no era así. Ella me escribía cada semana. En su última carta mencionó que había descubierto algo raro aquí, algo que la preocupaba. El cigarrillo se detuvo a medio camino de los labios de Esteban. ¿Qué clase de cosa? No lo especificó. Solo dijo que necesitaba hablar conmigo en persona, que no podía escribirlo en una carta. 2 días después dejó de responder mis llamadas. Un silencio denso se instaló entre ellos. Desde algún lugar en la parte trasera del restaurante llegó un ruido metálico.
como si alguien arrastrara algo pesado. Esteban se puso de pie bruscamente. «Tengo que trabajar. No puedo ayudarla más. Por favor, tiene que saber algo más. Cualquier detalle podría ser importante». Esteban la miró con una expresión que Catalina no pudo descifrar. Había desesperación en sus ojos y algo más profundo, algo que parecía pudrirse desde dentro. «Hay cosas en este pueblo que es mejor no remover. Su hermana debió aprender eso». Caminó hacia la puerta y la abrió, indicándole que era hora de irse. «Si quiere un consejo, tome el próximo autobús de regreso a la ciudad. Este no es lugar para hacer preguntas». Catalina salió a la luz cegadora de la mañana, pero antes de que Esteban cerrara la puerta, se volvió una última vez. «Voy a encontrarla, con o sin su ayuda». Los días siguientes fueron un ejercicio de frustración. Catalina tocó a todas las puertas que pudo. Habló con comerciantes, con vecinos, con el cura de la iglesia. Todos le dieron la misma respuesta. No sabían nada sobre Sofía Herrera. Algunos ni siquiera la dejaban terminar su pregunta antes de cerrar la puerta en su cara. Era como si el pueblo entero hubiera hecho un pacto de silencio, una conspiración invisible que protegía un secreto terrible. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por las calles traseras del pueblo, Catalina encontró el antiguo asilo. El edificio se alzaba como un esqueleto gris contra el cielo plomizo, con las ventanas tapiadas y un cartel desteñido que decía «Propiedad del gobierno, prohibido el paso». Las rejas que rodeaban el perímetro estaban oxidadas y en algunos puntos se habían derrumbado, permitiendo el acceso. Algo en ese lugar la llamaba, una sensación visceral de que allí había respuestas. Esperó hasta que cayó la noche. La oscuridad en San Miguel del Mezquital era absoluta, sin farolas que rompieran la negrura. Armada solo con una linterna pequeña, Catalina se deslizó por uno de los huecos en la reja y caminó hacia el edificio. El asilo había sido cerrado hacía 5 años, según le había contado doña Remedios, después de que varios escándalos sobre maltrato a los ancianos salieran a la luz. Pero nadie mencionaba qué había pasado con los residentes después del cierre. La puerta principal estaba trabada, pero una ventana lateral cedió con un empujón. El interior olía a abandono y a algo más siniestro. Una fetidez que parecía haberse incrustado en las paredes. Los pasillos estaban llenos de escombros, camas volcadas, sillas rotas, papeles dispersos por el suelo. Catalina caminó despacio, iluminando cada rincón con su linterna. En una de las habitaciones encontró expedientes médicos amontonados, algunos con fotografías de ancianos, de miradas cansadas y rostros demacrados. Fue en el sótano donde lo encontró. Había bajado las escaleras con el corazón latiéndole en la garganta, aferrándose al barandal oxidado que amenazaba con desprenderse de la pared en cualquier momento. Cada peldaño crujía bajo su peso, produciendo sonidos que resonaban en la oscuridad como advertencias. La linterna proyectaba sombras danzantes que parecían moverse con vida propia, creando formas imposibles en las paredes manchadas de humedad. Siguiendo un instinto que no podía explicar, un presentimiento visceral que la jalaba hacia las profundidades del edificio, como si Sofía misma la estuviera guiando. El sótano era largo y estrecho, con un techo bajo que parecía descender más a cada paso, creando una sensación claustrofóbica que le apretaba el pecho. El aire aquí era diferente, más pesado, cargado con la humedad y el olor a tierra mojada mezclado con algo químico. Las tuberías que corrían por el techo goteaban agua en un ritmo irregular, creando un sonido que se asemejaba a pasos lejanos. Al fondo, casi oculta por la oscuridad absoluta que ni su linterna lograba penetrar completamente, había una puerta de metal. Estaba cerrada con candado, pero el metal estaba tan corroído por los años de humedad y abandono
que cedió con un par de golpes de una piedra que encontró en el suelo, el sonido metálico resonando como una campana fúnebre en el silencio sepulcral. Lo que había detrás de esa puerta le heló la sangre. Era una sala de almacenamiento, pero no para medicinas o suministros médicos. Las paredes estaban cubiertas con ganchos de carnicería oxidados. En el suelo había manchas oscuras que formaban un patrón que no podía ser otra cosa que sangre, y en una esquina, medio oculto bajo una lona rasgada, había un libro de contabilidad. Con manos temblorosas, Catalina abrió el libro. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas y cantidades. Nombres de ancianos del asilo, fechas que correspondían aproximadamente al cierre del lugar, y al lado de cada nombre, una palabra que se repetía una y otra vez: entregado. Y en la última columna, un destino: la esquina. El sonido de pasos en el piso superior la sacó de su trance. Alguien más estaba en el edificio. Catalina apagó su linterna y se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Los pasos se acercaban lentamente, metódicos, como si quien los producía supiera exactamente dónde encontrarla. Guardó el libro de contabilidad en su mochila y buscó otra salida. Había una ventana alta en la pared opuesta, cubierta por tablones. Los arrancó con desesperación mientras los pasos comenzaban a bajar las escaleras del sótano. Logró salir justo cuando una luz iluminó la entrada del sótano. Corrió entre las sombras, sin mirar atrás, hasta que estuvo de vuelta en la seguridad relativa de su habitación en la pensión. Solo entonces, con la puerta cerrada con llave y una silla trabando el picaporte, se permitió examinar el libro con detenimiento. La verdad que emergía de esas páginas era monstruosa. Después del cierre del asilo, los ancianos no habían sido trasladados a otras instituciones. Habían sido entregados al restaurante La Esquina. Las cantidades anotadas junto a sus nombres eran pagos, y las fechas coincidían con un periodo en el que el restaurante, según los recortes de periódico que Catalina había encontrado pegados en las últimas páginas, había experimentado un auge inexplicable, con clientes viniendo desde pueblos vecinos para probar su carne especial, que según los testimonios citados, tenía un sabor único, diferente a todo lo que habían probado antes. Catalina pasó la noche en vela, tratando de procesar lo que había descubierto. Su mente se resistía a aceptar la conclusión obvia, pero las evidencias eran irrefutables. El restaurante había estado sirviendo carne humana, y de alguna manera, Sofía había descubierto la verdad. Al amanecer, tomó una decisión. No podía ir a la policía local. Era obvio que estaban involucrados en la conspiración de silencio. En cambio, necesitaba encontrar a alguien en el pueblo que estuviera dispuesto a hablar, alguien cuya conciencia pesara lo suficiente como para romper el pacto. Ese alguien resultó ser el padre Ignacio, el sacerdote de la parroquia. Catalina lo encontró en la sacristía, preparándose para la misa matutina. Era un hombre mayor, de cabello blanco y espalda encorvada, con ojos que habían visto demasiado y cargaban un peso que amenazaba con aplastarlo. Cuando Catalina le mostró el libro de contabilidad, el padre Ignacio se desmoronó. «Lo supe desde el principio», confesó con voz quebrada, dejándose caer en un banco de madera. Cuando cerraron el asilo, don Arturo Menéndez, el dueño de la esquina, hizo un trato con el director. Los ancianos que no tenían familia, los que nadie reclamaba, los compraba. Al principio no entendí para qué. Pensé que quizás los ponía a trabajar o algo así. Pero luego empezaron a llegar los rumores. ¿Y usted no hizo nada? El padre Ignacio la miró con ojos llorosos. Intenté hablar con las autoridades, pero el alcalde estaba involucrado. El jefe de policía recibía su parte.
Cuando amenacé con denunciarlo todo ante el obispado, me visitaron. Me dijeron que si abría la boca, no solo me matarían a mí, sino también a mi hermana y sus hijos en Pachuca. Les creí. ¿Y mi hermana? ¿Qué pasó con Sofía? El sacerdote cerró los ojos, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. Ella era diferente, curiosa, inteligente. Comenzó a notar cosas extrañas en el restaurante, las entregas nocturnas, los olores que venían de la cocina, el hecho de que nunca veía carne cruda ser entregada por proveedores normales. Una noche se quedó escondida después de su turno. Vio cosas que nadie debería ver. ¿Dónde está ahora? No lo sé. Después de esa noche desapareció. Algunos dicen que la mataron y la descartaron en las montañas. Otros se detuvo, incapaz de continuar. ¿Otros qué, padre? El sacerdote se santiguó. Otros dicen que ella terminó siendo parte del menú. Una advertencia para cualquiera que intentara hacer preguntas. Catalina sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Se aferró al respaldo del banco para no caer. Tengo que detenerlos. Tengo que hacer que paguen por lo que hicieron. Es peligroso. Estos hombres no tienen escrúpulos. Han construido un imperio de silencio basado en el miedo. Por eso mismo tengo que hacerlo. Si nadie se atreve a hablar, esto nunca terminará. El padre Ignacio la estudió en silencio por un largo momento. Finalmente asintió. Hay alguien más que puede ayudarla. Bernardo Solís. Trabajaba como cocinero en la esquina, pero renunció hace un año. Dicen que perdió la razón, que ahora vive como un ermitaño en las afueras del pueblo. Si alguien sabe exactamente qué pasó en ese lugar, es él. Encontrar a Bernardo Solís no fue difícil. Vivía en una choza improvisada al borde del pueblo, construida con materiales de desecho y techada con láminas de zinc oxidadas. Cuando Catalina se acercó, pudo escucharlo hablando solo. Una conversación incomprensible con fantasmas invisibles. El hombre que abrió la puerta apenas se parecía a un ser humano. Estaba demacrado hasta el punto de ser esquelético, con el cabello largo y enmarañado, y una barba que no había visto navaja en meses. Pero sus ojos, aunque inyectados en sangre, conservaban un destello de inteligencia torturada. «Sé por qué vienes», dijo antes de que Catalina pudiera hablar. «Todos vienen eventualmente, buscando respuestas, buscando a los que perdieron. Mi hermana Sofía Herrera». Bernardo asintió como si hubiera estado esperando ese nombre. La mesera bonita, la que hacía demasiadas preguntas, los invitó a pasar con un gesto tembloroso. El interior de la choza era caótico, lleno de papeles garrapateados, con frases inconexas y dibujos perturbadores. En las paredes había recortes de periódico sobre desapariciones, todos de gente que había pasado por San Miguel del Mezquital. «Yo era el cocinero», comenzó Bernardo, sentándose en el suelo porque no había muebles. «Durante 3 años preparé esa carne. Al principio no sabía qué era. Don Arturo me decía que era un tipo especial de cerdo, una raza que él criaba en secreto. La carne tenía un sabor diferente, más dulce, más tierna. Los clientes venían de todas partes para probarla. Nos hicimos famosos. ¿Cuándo descubrió la verdad? Una noche don Arturo estaba borracho. Me llevó al sótano donde guardaba los cuerpos. Me mostró todo el proceso. Cómo los recibía del asilo, cómo los procesaba, cómo los almacenaba. Estaba orgulloso, puede creerlo, orgulloso de su eficiencia, de cómo no desperdiciaba nada. Bernardo comenzó a mecerse de adelante hacia atrás, abrazándose a sí mismo. Me dijo que si hablaba, mi familia moriría, que me obligaría a cocinarlos a ellos también, así que seguí trabajando, seguí cocinando, seguí sirviendo. ¿Por qué renunció? Porque empecé a reconocerlos.
Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sucias. En cada pedazo de carne veía un rostro. El anciano que solía sentarse en la plaza alimentando a las palomas, la mujer que cantaba canciones de cuna en el asilo. Empecé a tener pesadillas donde ellos me perseguían, donde me arrastraban al sótano y me ponían en los ganchos. No pude más. Renuncié y vine aquí, pero las pesadillas nunca se fueron. ¿Qué pasó con Sofía? Bernardo la miró con ojos llenos de culpa. Tu hermana descubrió el sótano. Una noche, cuando pensaba que todos se habían ido, bajó. Don Arturo y Esteban la encontraron allí, mirando los ganchos, los cuchillos, las piezas que estaban siendo procesadas. Ella gritó. Gritó tanto que pensé que el mundo entero la escucharía, pero nadie vino. En este pueblo, cuando escuchas gritos en la noche, aprendes a ignorarlos. ¿La mataron? No lo sé. Esa noche, don Arturo me mandó a casa. Al día siguiente, cuando regresé, había nuevos cortes en el refrigerador. Esteban me dijo que había llegado un nuevo envío del asilo, pero el asilo llevaba años cerrado. Yo sabía lo que significaba, pero no tuve el valor de preguntar. Se cubrió el rostro con las manos. Lo siento tanto. Debí hacer algo, debí tratar de salvarla, pero soy un cobarde. Un maldito cobarde que prefirió salvar su propio pellejo. Catalina sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo dolor, sino una furia ardiente que amenazaba con consumirla. Voy a destruirlos. Voy a hacer que el mundo entero sepa lo que hicieron. No podrás, dijo Bernardo con resignación. Son demasiado poderosos. Tienen a todos comprados. El alcalde, la policía, los jueces. Cualquiera que intente denunciarlos termina desaparecido. Entonces encontraré otra manera. Esa noche Catalina elaboró un plan. No podía confiar en las autoridades locales, pero podía contactar a periodistas en Ciudad de México. Tenía el libro de contabilidad, el testimonio del padre Ignacio y de Bernardo, y su propia investigación. Sería suficiente para generar un escándalo que ni siquiera los corruptos de San Miguel del Mezquital podrían contener. Pero antes de partir, necesitaba una última pieza de evidencia. Necesitaba entrar al sótano de la esquina y documentar con fotografías lo que había allí. Era arriesgado, potencialmente suicida, pero sin esas pruebas físicas, su denuncia sería solo palabras contra palabras. Esperó hasta la madrugada, cuando el pueblo dormía su sueño cómplice. Armada con una cámara vieja que había comprado en una tienda de segunda mano y una linterna, se dirigió al restaurante. La puerta trasera estaba cerrada con llave, pero logró forzarla con una herramienta que Bernardo le había dado. El interior estaba oscuro y silencioso, con solo el zumbido del refrigerador rompiendo el silencio. Encontró la entrada al sótano detrás de una puerta marcada como almacén. Las escaleras descendían a una oscuridad que parecía palpitar con vida propia. Cada paso crujía bajo sus pies, un sonido que resonaba como un disparo en el silencio. Cuando llegó al fondo, el olor la golpeó con fuerza. Una mezcla de carne podrida, desinfectante industrial y algo más. Algo indefinible que hacía que su estómago se retorciera. El sótano era exactamente como Bernardo lo había descrito. Ganchos de carnicería colgaban del techo en hileras ordenadas. Había mesas de acero inoxidable manchadas con sustancias que no quería identificar, herramientas de corte pulcramente organizadas en una pared, y en el fondo un enorme refrigerador industrial que zumbaba como una bestia dormida. Catalina comenzó a tomar fotografías, documentando cada rincón de ese matadero humano. El flash de la cámara iluminaba brevemente detalles que su mente se negaba a procesar completamente. Manchas de sangre en las paredes, un delantal cubierto de sustancias oscuras, un libro donde se registraban cortes y porciones, con la misma frialdad que un carnicero registraría su inventario. Fue cuando abrió el refrigerador que su mente finalmente se quebró.
Dentro había carne cuidadosamente empacada y etiquetada, pero no era carne de animal. Las etiquetas llevaban fechas recientes y en una de ellas, escrita con marcador permanente, había una inicial: S.H. El grito que surgió de su garganta fue primitivo, un aullido de dolor que rasgó el silencio de la noche. Se tambaleó hacia atrás, chocando contra una de las mesas de acero. La cámara cayó de sus manos y se estrelló contra el suelo, y en ese momento escuchó el sonido que había estado temiendo: pasos bajando las escaleras. Se escondió detrás de uno de los estantes de almacenamiento, conteniendo el aliento mientras las luces del sótano se encendían. Esteban Mora apareció en el umbral, seguido de cerca por un hombre mayor que Catalina. Reconoció de las fotografías del restaurante, don Arturo Menéndez, el dueño. Los dos hombres inspeccionaron el sótano con miradas calculadoras. «Alguien estuvo aquí», dijo Esteban, recogiendo la cámara rota del suelo. «Y dejó esto». Don Arturo era un hombre corpulento de unos 60 años, con el cabello plateado peinado hacia atrás y un bigote meticulosamente recortado. Vestía un traje que había sido caro hace una década, pero ahora mostraba signos de desgaste. Sus ojos, pequeños y oscuros, barrieron el sótano con la eficiencia de un depredador. «Tiene que ser la hermana», dijo con una voz sorprendentemente suave, «la que ha estado haciendo preguntas. Sabía que no se iría sin causar problemas. ¿Qué hacemos? Lo mismo que hicimos con la otra. Este pueblo ha prosperado gracias a nuestra empresa. No vamos a permitir que una entrometida lo arruine». Don Arturo sacó un revólver viejo del bolsillo de su saco. «Encuéntrala». Catalina supo que tenía minutos, quizás segundos, antes de que la descubrieran. El sótano no tenía otra salida visible, y los dos hombres bloqueaban las escaleras. Su única oportunidad era crear una distracción. Con manos temblorosas alcanzó una de las botellas de desinfectante industrial del estante y la arrojó contra la pared opuesta. El vidrio se hizo añicos con un estruendo que resonó en el espacio cerrado. Mientras Esteban corría hacia el origen del ruido, Catalina salió de su escondite y corrió hacia las escaleras. Don Arturo fue más rápido de lo que esperaba para un hombre de su edad. Su mano se cerró alrededor de su brazo con fuerza de tenaza, jalándola hacia atrás. Catalina se retorció, pateó, mordió. Su mano encontró algo metálico en una de las mesas, un cuchillo de carnicería. Lo agarró y lo hundió ciegamente en el brazo de don Arturo. El hombre rugió de dolor, soltándola. Catalina subió las escaleras a trompicones, tropezando en los últimos escalones. Podía escuchar a Esteban gritando tras ella, sus pasos pesados resonando en las escaleras. Atravesó la cocina, volcando ollas y sartenes en su camino para crear obstáculos. La puerta trasera seguía abierta. Corrió hacia ella como si el infierno mismo la persiguiera. La noche la recibió con su oscuridad protectora. Corrió sin dirección, solo alejándose del restaurante, alejándose de ese sótano maldito. Podía escuchar gritos tras ella, voces que alertaban al pueblo, pero no se detuvo hasta que estuvo de vuelta en la pensión. Doña Remedios estaba despierta, sentada en el patio con una expresión que no presagiaba nada bueno. Cuando vio a Catalina, ensangrentada y jadeante, negó lentamente con la cabeza. Sabía que traerías problemas. Sabía desde el momento que llegaste que no debía dejarte entrar. Tienen que pagar por lo que hicieron, dijo Catalina, aferrándose al marco de la puerta para mantenerse en pie. Necesito llamar a la policía de verdad, no a los títeres corruptos de este pueblo. No hay policía que pueda ayudarte aquí. Don Arturo es el pueblo. Sin él, sin su dinero, sin su restaurante, San Miguel del Mezquital no es nada. La gente lo sabe. Por eso eligen no ver, no escuchar, no hablar. ¿Y eso hace que esté bien? ¿Que lo justifica?
Doña Remedios se puso de pie lentamente, con movimientos rígidos de quien carga con el peso de demasiados secretos. No digo que esté bien, digo que así son las cosas. Tu hermana aprendió esa lección de la manera difícil. Tú deberías ser más lista. En ese momento, Catalina comprendió que incluso esta mujer que le había dado techo estaba del lado de los monstruos. El pueblo entero era cómplice, una red de silencio tejida con el hilo del miedo y la conveniencia. La búsqueda de justicia para Sofía no era solo contra don Arturo o Esteban, sino contra todo un sistema que había elegido mirar hacia otro lado. Subió a su habitación y comenzó a empacar sus pocas pertenencias. El libro de contabilidad seguía en su mochila, el único pedazo de evidencia que había logrado preservar. No tenía fotografías del sótano, pero tenía los testimonios, tenía los documentos y tenía su propia historia. Sería suficiente, tenía que serlo. El plan era simple: tomar el primer autobús que saliera del pueblo al amanecer y dirigirse directamente a las oficinas del periódico más grande de Ciudad de México. Allí entregaría todo lo que había descubierto. Aunque las autoridades locales estuvieran compradas, el escándalo público obligaría a una investigación federal. Don Arturo y su imperio de horror caerían. Pero don Arturo no era tonto. Había construido su negocio sobre la base de eliminar amenazas, y Catalina era la amenaza más grande que había enfrentado. Mientras ella empacaba en su habitación, él reunía a sus hombres. El alcalde, el jefe de policía, Esteban y una docena más de hombres del pueblo que debían su sustento al restaurante. Una turba silenciosa que se congregó en la plaza bajo el manto de la oscuridad. El ataque vino justo antes del amanecer. Catalina se despertó con el sonido de puertas siendo derribadas en el piso inferior. Gritos de doña Remedios protestando antes de que su voz fuera silenciada abruptamente. Pasos pesados subiendo las escaleras. No había tiempo para nada más que lo esencial. Agarró su mochila, se dirigió a la ventana y miró hacia abajo. Era una caída de casi 4 metros al patio trasero, pero no tenía alternativa. Saltó justo cuando su puerta era derribada. La caída le robó el aliento, y algo crujió dolorosamente en su tobillo, pero siguió corriendo. Cojeando, arrastrando su pierna herida, salió del patio y se adentró en el laberinto de callejones que conformaban las entrañas de San Miguel del Mezquital. Los perseguidores venían tras ella como una jauría. Catalina conocía la geografía del pueblo solo superficialmente, pero la adrenalina guiaba sus pasos. Corrió hacia las afueras, donde las casas se espaciaban y comenzaba el territorio árido de las montañas. Si lograba llegar a la carretera, si lograba detener un vehículo que pasara, tendría una oportunidad. Pero don Arturo había pensado en eso. Había hombres apostados en la carretera, bloqueando la única ruta de escape. Catalina se vio obligada a desviarse hacia las colinas, trepando entre las rocas y los matorrales espinosos, mientras el cielo comenzaba a aclararse con los primeros rayos del amanecer. Encontró refugio en una cueva pequeña, apenas una grieta entre las rocas, pero lo suficientemente profunda para ocultarse. Desde allí podía ver el pueblo abajo, podía ver a los hombres buscándola como hormigas siguiendo un rastro invisible. Su tobillo palpitaba con un dolor que le nublaba la visión, y cuando se quitó el zapato, vio que estaba hinchado al doble de su tamaño normal. Pasaron las horas. El sol subió lentamente en el cielo, convirtiendo el paisaje en un horno. Catalina racionaba los pocos sorbos de agua que le quedaban en su cantimplora, sabiendo que deshidratación sería tan mortal como sus perseguidores. La búsqueda no cesaba. Los hombres registraban cada rincón, cada cueva, cada recoveco donde pudiera esconderse. Fue el padre Ignacio quien finalmente la encontró. El anciano sacerdote trepó la colina con esfuerzo, apoyándose en un bastón hasta llegar a su escondite.
Catalina se preparó para correr nuevamente, pero el padre levantó las manos en un gesto de paz. «No vine a entregarte», dijo, jadeando por el esfuerzo. «Vine a ayudarte. ¿Por qué debería confiar en usted? Porque llevo 5 años cargando con la culpa de mi silencio. Porque cada noche rezo por las almas de aquellos que fueron asesinados mientras yo permanecía callado. Porque tu hermana vino a mí buscando ayuda y yo fui demasiado cobarde para dársela». Las lágrimas corrían libremente por su rostro arrugado. «No puedo traerla de vuelta, pero puedo ayudarte a asegurar que su muerte no sea en vano». «¿Cómo?» «Hay un camino a través de las montañas, un sendero viejo que los pastores usaban antes de que se construyera la carretera. Te llevará a San Pedro, el pueblo vecino. Desde allí puedes tomar un autobús a la ciudad, pero tienes que irte ahora, antes de que te encuentren». «¿Y usted? ¿No?» El padre Ignacio sonrió con tristeza. «Yo me quedaré y les diré que te vi ir en dirección contraria. Les daré tiempo. Después finalmente tendré el valor de hacer lo que debí haber hecho hace años. Iré al obispado y les contaré todo. Aunque me cueste la vida, el secreto de San Miguel del Mezquital debe salir a la luz». Catalina quiso protestar, decirle que era demasiado peligroso, pero el padre ya estaba alejándose, bajando la colina con su bastón, golpeando las rocas. Lo último que escuchó fue su voz, cantando un himno en latín que se perdía en el viento. El viaje a través de las montañas fue una agonía. Cada paso era un ejercicio de voluntad sobre dolor. El sol castigaba sin piedad, y en más de una ocasión Catalina estuvo tentada a rendirse, a dejarse caer entre las rocas y esperar el final. Pero la imagen de Sofía la mantenía en movimiento. Sofía riendo, Sofía soñando con un futuro mejor. Sofía siendo reducida a un pedazo de carne etiquetado en un refrigerador industrial. Llegó a San Pedro al caer la tarde, más muerta que viva. El pueblo era similar a San Miguel, pero con una atmósfera completamente diferente. Aquí la gente sonreía, los niños jugaban en las calles. Había una normalidad que parecía imposible después de lo que había experimentado. En la pequeña estación de autobuses, Catalina compró un boleto con los últimos pesos que le quedaban. El autobús no saldría hasta la mañana siguiente, así que pasó la noche en una banca, vigilando cada sombra, esperando que don Arturo y sus hombres aparecieran en cualquier momento. Pero nadie vino. El viaje de regreso a Ciudad de México fue largo y borroso. Catalina derivó entre el sueño y la vigilia, las imágenes de las últimas semanas mezclándose en una pesadilla continua. Cuando finalmente el autobús entró a la terminal del norte, sintió que había escapado del mismo infierno. Su primer destino fue el periódico La Jornada, conocido por sus investigaciones de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Allí, sentada frente a una reportera de investigación llamada Gabriela Torres, Catalina contó toda su historia. Entregó el libro de contabilidad, compartió los nombres de los testigos, describió con detalle el sótano del restaurante y su contenido macabro. Gabriela escuchó sin interrumpir, tomando notas meticulosas. Cuando Catalina terminó, la periodista se reclinó en su silla con una expresión de horror y determinación en su rostro. Esto es monstruoso, pero también es exactamente el tipo de historia que necesitamos exponer. Dame una semana, voy a verificar cada detalle, voy a conseguir más fuentes y vamos a publicar esto en primera plana. La semana siguiente fue una de las más largas de la vida de Catalina. Se alojó en un hotel barato, sin atreverse a regresar a su departamento por si los hombres de don Arturo la estaban buscando. Cada noche soñaba con el sótano, con los ganchos de carnicería, con el paquete etiquetado SH. Despertaba gritando, empapada en sudor frío. El artículo salió publicado un domingo por la mañana.
Ocupaba toda la primera plana con el titular El restaurante del horror. Como un pueblo completo guardó silencio sobre asesinatos en masa. Gabriela había hecho un trabajo exhaustivo, había conseguido testimonios adicionales de antiguos empleados del asilo, había encontrado registros que confirmaban las irregularidades en la clausura de la institución y había documentado al menos 30 desapariciones vinculadas a San Miguel del Mezquital en los últimos 5 años. La reacción fue explosiva. Para el mediodía, el caso estaba en todos los noticieros nacionales. Para la tarde, la Procuraduría General había enviado un equipo de investigación federal a San Miguel del Mezquital. Para la noche, don Arturo Menéndez y Esteban Mora estaban bajo arresto, junto con el alcalde, el jefe de policía y una docena más de cómplices. El sótano de la esquina fue excavado por forenses. Lo que encontraron allí confirmó los peores temores: restos humanos, herramientas de procesamiento de carne, registros meticulosos de inventario que databan de años atrás. Las pruebas de ADN eventualmente identificarían a 27 víctimas diferentes, incluida Sofía Herrera. Pero la victoria tenía un sabor amargo. El padre Ignacio nunca llegó al obispado. Su cuerpo fue encontrado 3 días después de que Catalina escapara, colgando de una viga en la sacristía de la iglesia. Las autoridades lo declararon suicidio, pero Catalina sabía la verdad. El padre había pagado el precio por finalmente encontrar su valor. Bernardo Solís también desapareció. Su choza fue encontrada vacía, sin señales de lucha, pero tampoco de una partida voluntaria. Algunos decían que había huido por miedo a represalias, otros que había sido silenciado antes de que pudiera testificar. Catalina sospechaba lo segundo. Los juicios duraron meses. Don Arturo Menéndez se declaró inocente, afirmando que era solo un hombre de negocios que había sido engañado por empleados corruptos. Su abogado, uno de los más caros del país, tejió una narrativa donde Esteban Mora era el verdadero cerebro detrás de la operación. Pero la evidencia era abrumadora. Los testimonios, los registros contables, el contenido del sótano, todo apuntaba a una operación sistemática que había durado años y requería la complicidad de la dirección. Cuando la sentencia fue finalmente dictada, Arturo Menéndez fue condenado a 127 años de prisión, 1 por cada año de vida estimado de sus víctimas identificadas. Esteban Mora recibió 89 años, el alcalde y el jefe de policía, 45 años cada uno por complicidad y encubrimiento. Otros cómplices recibieron sentencias menores, pero todos terminarían pasando el resto de sus vidas tras las rejas. Para Catalina, sin embargo, la sentencia no trajo el cierre que esperaba. Sofía seguía muerta, el padre Ignacio seguía muerto. Bernardo, muy probablemente, también estaba muerto. Y lo más perturbador: ¿cuánta gente en San Miguel del Mezquital había comido en ese restaurante sin saber qué estaban consumiendo? ¿Cuántos turistas inocentes habían elogiado la carne especial sin imaginar su origen? El restaurante fue demolido por orden judicial. En su lugar, el gobierno estatal construyó un memorial para las víctimas. Una placa de bronce con los nombres de los identificados y una frase que Catalina había insistido en incluir: nunca olvidaremos, nunca guardaremos silencio. San Miguel del Mezquital nunca se recuperó completamente del escándalo. El turismo, su principal fuente de ingresos, desapareció de la noche a la mañana. Negocios cerraron, familias se mudaron. El pueblo que había prosperado sobre el silencio y la complicidad, ahora se marchitaba bajo el peso de su culpa colectiva. Catalina visitó el pueblo solo una vez más, 2 años después del juicio. Caminó por las calles ahora vacías, observando las casas abandonadas y los negocios con letreros desteñidos.
Fue a la plaza, donde el ahuehuete seguía creciendo, indiferente al drama humano a su alrededor. Y allí, sentada en una banca, encontró a doña Remedios. La mujer había envejecido una década en 2 años. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas y sus ojos, una vez desafiantes, ahora solo mostraban cansancio. Cuando vio a Catalina, no hizo ademán de levantarse o huir. Simplemente asintió, como si hubiera estado esperando este encuentro. «Volviste», dijo con voz ronca. «Necesitaba cerrar el círculo». Doña Remedios rió sin humor. «¿Y lo has cerrado? ¿Has encontrado paz en la destrucción de este pueblo?» «No destruí este pueblo. Ustedes lo hicieron cuando eligieron el silencio sobre la justicia. Quizás tengas razón». La mujer miró hacia el restaurante demolido, ahora solo un lote vacío con el memorial. «Vivimos tanto tiempo con el secreto que se convirtió en parte de nosotros, como un tumor que crece en silencio hasta que te mata desde dentro. Ahora el tumor ha sido removido, pero el paciente no sobrevivió a la operación. ¿Alguna vez se arrepintieron? ¿Usted, los otros comerciantes, las familias, alguna vez pensaron en las víctimas?» Doña Remedios no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Cada noche, cada maldita noche veo sus rostros, los ancianos del asilo que solían caminar por estas calles, los desaparecidos como tu hermana, todos viniendo a pedirme cuentas por mi cobardía». Se limpió los ojos con el dorso de la mano, pero el arrepentimiento no los trae de vuelta, ¿verdad? Solo nos tortura a los vivos. Catalina se sentó junto a ella en la banca. Por un largo momento las dos mujeres permanecieron en silencio, observando el pueblo moribundo a su alrededor. Finalmente, Catalina habló. Sofía creía en la justicia. Creía que la verdad siempre encontraba una manera de salir a la luz. Murió por esa creencia, y tú la vengaste. No fue venganza, fue justicia. Hay una diferencia. La hay. Doña Remedios se puso de pie con esfuerzo. Ambas dejan el mismo reguero de destrucción. Pero supongo que a los muertos no les importa la distinción. Comenzó a alejarse, pero se detuvo después de unos pasos. Tu hermana fue valiente, más valiente que cualquiera de nosotros. Ojalá hubiera más personas como ella. Quizás entonces lugares como este no existirían. Catalina la observó irse, una figura encorvada que se perdía entre las sombras de las casas vacías. Luego se dirigió al memorial. Los nombres grabados en el bronce brillaban bajo el sol de la tarde. Encontró el de Sofía y trazó las letras con los dedos. Te encontré, hermanita, y me aseguré de que nunca fueran olvidados. Antes de partir, Catalina caminó hasta el lugar donde había estado el asilo. Los escombros habían sido removidos, dejando solo un terreno baldío donde crecían malezas. Pero si cerraba los ojos, aún podía sentir el peso de ese lugar, la resonancia de tanto sufrimiento concentrado. Se preguntó cuántos otros lugares como este existían en México, cuántos otros secretos oscuros permanecían enterrados bajo capas de silencio y complicidad. El viaje de regreso a Ciudad de México fue contemplativo. Catalina había dedicado los últimos 2 años a trabajar con organizaciones de derechos humanos, ayudando a otras familias a buscar a sus desaparecidos. México estaba plagado de historias como la suya, miles de personas que se esfumaban sin dejar rastro, consumidas por la violencia, la corrupción y la indiferencia. San Miguel del Mezquital no era la excepción, sino la regla, solo que su horror particular había sido más grotesco, más imposible de ignorar. Pero en ese horror había una lección. El silencio era el verdadero enemigo. Mientras la gente tuviera miedo de hablar, mientras eligieran la complicidad sobre la denuncia, mientras el costo de la verdad pareciera mayor que el precio del silencio, monstruos como don Arturo Menéndez seguirían prosperando. Catalina se había convertido en una voz para los sin voz.
Hablaba en universidades, en foros de derechos humanos, en programas de televisión. Contaba la historia de Sofía, del padre Ignacio, de las 27 víctimas identificadas y las innumerables que probablemente nunca serían encontradas. Y cada vez que contaba esa historia, veía el impacto en los rostros de su audiencia. Horror, sí, pero también algo más, reconocimiento. El reconocimiento de que esto podía pasarle a cualquiera, que la indiferencia y el silencio eran lujos que nadie podía permitirse. Un año después de su última visita a San Miguel del Mezquital, Catalina recibió una carta. El remitente era anónimo, pero el matasellos era de Hidalgo. Dentro había una sola hoja de papel con un mensaje escrito a mano. Hay otros lugares como La Esquina, lugares donde los desaparecidos terminan convertidos en mercancía, lugares protegidos por el mismo manto de silencio y complicidad. Si realmente quieres honrar la memoria de tu hermana, no te detengas en San Miguel. Hay una red, más grande de lo que imaginas, y alguien tiene que exponerla. No había firma, pero incluía un sobre más pequeño con direcciones y nombres. Catalina los estudió durante días, verificando cada referencia, cada conexión. Lo que encontró la llenó de terror y determinación a partes iguales. La carta tenía razón. San Miguel del Mezquital no era un caso aislado, sino un nodo en una red más amplia. Una red que conectaba asilos, hospitales psiquiátricos, refugios para indigentes, todos lugares donde la gente desaparecía sin que nadie hiciera preguntas. Llevó la información a Gabriela Torres, quien había continuado investigando casos de desapariciones después de que el artículo sobre La Esquina le ganara premios nacionales de periodismo. Juntas comenzaron a tirar de ese hilo, desenredando una madeja de corrupción que se extendía por varios estados. No fue fácil. Había amenazas, intentos de intimidación, ofertas de sobornos. Pero Catalina había aprendido algo importante. El miedo solo tiene poder cuando se lo permites. Y ella había dejado de tener miedo el día que encontró el paquete etiquetado con las iniciales de su hermana. 3 años después del caso original de San Miguel del Mezquital, un segundo escándalo estalló. Esta vez involucraba a 15 establecimientos diferentes en 7 estados. Las investigaciones revelaron un sistema coordinado de tráfico de cadáveres y personas vulnerables, operando con la complicidad de funcionarios corruptos en múltiples niveles de gobierno. Los arrestos fueron masivos, los juicios largos y dolorosos, pero al final una grieta significativa se había abierto en el muro de silencio. Familias que antes habían sufrido en soledad ahora encontraban respuestas. Cuerpos que habían desaparecido eran finalmente identificados y devueltos a sus seres queridos para recibir sepultura digna. Catalina se convirtió en un símbolo. No lo había buscado ni lo quería particularmente, pero entendía el poder de los símbolos. Si su historia podía inspirar a otros a no guardar silencio, a no aceptar la impunidad como algo natural, entonces el sufrimiento de Sofía no habría sido completamente en vano. 10 años después de aquella primera llegada a San Miguel del Mezquital, Catalina regresó por última vez. El pueblo ya no existía en ningún sentido significativo. Las casas estaban todas abandonadas, las calles cubiertas de maleza. La naturaleza había comenzado el proceso de reclamar el espacio que la humanidad había manchado con su maldad. El memorial seguía en pie, aunque ahora cubierto de musgo y desgastado por el clima. Catalina limpió la placa, restaurando temporalmente el brillo del bronce. Los nombres seguían allí, grabados para la eternidad. Sofía Herrera, Miguel Ángel Santos, Rosa María Campos. 27 nombres, 27 vidas robadas, 27 razones para nunca dejar de luchar. Mientras estaba allí, sola en el pueblo fantasma, Catalina sintió algo que no había sentido en años. Paz. No era el final feliz que Hollywood prometía,
no era el cierre completo que su terapeuta decía que necesitaba. Era algo más simple y más profundo. La certeza de que había hecho todo lo que estaba en su poder, que Sofía había sido recordada, que los culpables habían pagado, que el silencio había sido roto. El viento soplaba entre las casas vacías, arrastrando el polvo en remolinos perezosos. En algún lugar, un ave cantaba, ajena al peso de la historia humana. Catalina se quedó hasta que el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Era hermoso, de una manera que contrastaba brutalmente con lo que había sucedido en este lugar. Antes de partir, dejó algo en el memorial, una fotografía de Sofía. No una de las formales que había usado en los carteles de búsqueda, sino una casual, tomada en una tarde de domingo cuando las dos hermanas habían ido al parque. Sofía reía en la imagen, con los ojos brillantes de alegría, completamente viva. «Descansa, hermanita», susurró Catalina. «Tu historia fue contada, tu verdad fue escuchada, y gracias a ti, muchos otros encontraron justicia». Mientras el autobús la alejaba de San Miguel del Mezquital por última vez, Catalina no miró atrás. No porque quisiera olvidar, sino porque había aprendido que algunos lugares están mejor consignados al pasado. El pueblo moriría eventualmente, consumido por el tiempo y la naturaleza. Pero la lección permanecería. En México, en América Latina, en el mundo entero, había demasiados lugares como San Miguel del Mezquital, lugares donde el horror prosperaba en el silencio, donde la complicidad era moneda de cambio, donde la libertad de denunciar era sofocada por el miedo. Pero también había gente como Catalina, como Gabriela, como el padre Ignacio en sus últimos días de valor. Gente dispuesta a romper el silencio, a pagar el precio de la verdad, a recordarle al mundo que la indiferencia tiene un costo que todos pagamos. La batalla no estaba ganada. Probablemente nunca lo estaría completamente. Pero cada vez que alguien elegía hablar en lugar de callar, cada vez que la verdad emergía de las sombras, era una pequeña victoria. Y esas pequeñas victorias, acumuladas a lo largo del tiempo, eran lo que eventualmente cambiaba el mundo. Catalina Herrera había comenzado su viaje buscando a su hermana. Lo terminó encontrando algo más grande, un propósito. Y aunque el dolor de la pérdida nunca desaparecería completamente, sabía que mientras siguiera luchando, mientras siguiera contando la historia, Sofía viviría de alguna manera. Porque los muertos solo mueren verdaderamente cuando son olvidados. Y San Miguel del Mezquital, con todos sus horrores, nunca sería olvidado. No mientras quedara alguien dispuesto a recordar, dispuesto a hablar, dispuesto a gritar contra el silencio cómplice que permitía que la oscuridad floreciera. La libertad, descubrió Catalina, no era solo la ausencia de cadenas físicas, era la capacidad de hablar sin miedo, de buscar la verdad sin pedir permiso, de negarse a ser cómplice del mal simplemente porque era más cómodo o más seguro. Era una libertad que tenía que ser ganada cada día, defendida contra aquellos que preferían la oscuridad de la ignorancia sobre la luz incómoda de la verdad. Y mientras el autobús avanzaba por la carretera, llevándola de regreso a la ciudad, Catalina juró que seguiría siendo una guerrera de esa libertad. Por Sofía, por todas las víctimas, por un México donde nadie más tuviera que guardar silencio ante el horror. El sol se puso completamente, sumiendo el paisaje en la oscuridad. Pero en algún lugar, más allá del horizonte, ya comenzaba a amanecer, y con cada nuevo día llegaba una nueva oportunidad para hacer justicia, para decir la verdad, para ser libre.